Mi nombre es Joaquín, voy a traducir parte de la caza de las aves y si la forma de la cacería es para hacer una trampa con un cicle, eso es de guanchoco, ¿sí? Entonces con eso, como primer caza de los niños, por ejemplo, con esa aprendemos a cazar primero que todo, antes de hacer cacería con lare, y con esa aprendemos primero que todo de las aves. Y pues la mayoría, como siempre, casi no están utilizando. Porque no tenemos de igual como la cerbatana, vamos a perder, pero estamos todavía con los mayores, estamos enseñando todavía con los jóvenes que para que tenga su aprendizaje siempre necesitamos desde mucho tiempo que tenemos que cuidar y pervivir siempre con este motivo que nos sirve para la casa de los como pueblo Nucap. Llamaron a ellos a hacer un trampa para llamarlos y ellos arriman ahí. Entonces llegan ahí y cogen, lo cazan ahí. Hace llamado a ellos y ellos arriman cuando uno lo llaman a los animales. Eso es así. Es para los yátaros y también para los micos como churuco, todas esas formas de llamarlos a ellos para que conteste. Así. Es para los churucos. Entonces hacen así a los micos también. Por ejemplo, para los yátaros nosotros los llamamos así. Así. Y que para los chulucos también, aparte, hacen así a los, por ejemplo, a los micos. Todos los animales tenemos un llamado o unos, ¿cómo se le dicen? Sí, tenemos algo para llamarlos a los animales. También es para los micos. El otros, por ejemplo, para los tentes también hacen así. Siempre se hacen así y ellos contestan y ahí cogen los cazadores. Así cazamos como cazadores. Otro, por ejemplo, la pava también. Hacen así y eso, toda esta forma estamos enseñando a los jóvenes también. Ahí vamos como siempre, pero la mayoría casi no quiere copiar, pues ahí estoy ya con ellos. Los chaquetos no tienen de llamado.